¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aprovecho para contaros una pequeña anécdota de una compra de unas zapatillas Adidas que hice hace unos días a través de la web y que ha resultado ser un poco fail. Os cuento. Dentro de la gama Hyperboost Euphoria, ahora mismo hay 3 modelos y en breve saldrá un cuarto. A mí me llegó una notificación en la aplicación de Adidas que salía el modelo LT, Light, Euphoria Light, Hyperboost Euphoria Light. Son unas zapatillas, había 2 modelos anteriores más enfocadas al running, con una serie de una espuma técnica nueva que han sacado, la Hyperboost, que antes era la Ultra Boost, pues ahora es una evolución más, la Hyperboost. Y bueno, pues como en todos estos rollos ingenieriles tenía ganas de probarla. Así que no me lo pensé mucho y me pillé un par. ¿Qué pasa? Que había varios esquemas de color, desde blanco, todo blanco, hasta negro, todo negro. Yo me quedé en un punto intermedio, que era un cuerpo de color blanco y la zapatilla tenía unas mallas laterales, porque es lo que caracteriza este modelo, tiene una especie de malla lateral que la hay en distintos tonos, digamos. Entonces, total, que el acabado que yo elegí era cuerpo blanco y las mallas en color gris. A eso me parecía a mí, y eso parecía en las fotos de la web. Bueno, total, que nada, las pido recoger en un punto de una tienda de Adidas, y ya hace 2 días me llega el mensajito de que ya están disponibles para recoger. Digo, vale, pues estupendo. Luego por la tarde me acerco a última hora. Me paso por la tienda, me preguntan si me las quiero probar. Les digo que sí, porque oye, ya que estoy, pues me las pruebo. No vaya a ser que me estén grandes, me estén pequeñas, sean incómodas, lo que sea. Y bueno, pues ya gestiono la devolución directamente. Total, que me traen la caja, abro la caja, desempaqueto la zapatilla, que viene muy bien envuelta en papel de este que cruje, y me encuentro con que el lateral, la malla lateral, que yo me pensaba que era de color gris discreto, es como un aluminio brillante súper pulido que brilla desde aquí a Guadalajara y que parece que cada ovni lleva una bola de discoteca. Mierda, no me gustan los brillos a la hora de vestir, ni en el calzado ni en el vestir. No me gustan los brillos, ¿qué queréis que os diga? No me mola. Entonces, claro, ante semejante bajón mental, porque la verdad que tenía un montón de ganas de probarlas, bueno, y de hecho me las probé, porque son unas zapatillas que son muy extrañas, son muy rollo urbano, quizá un poco siguiendo la línea de las AVA Rover de Nike. Pues este modelo de Adidas busca ser así una zapatilla muy urbana, muy moderna, muy innovadora. La suela es súper rara porque tiene como una especie de cavidades longitudinales y al final lo que te da tracción son apenas 3 tiras paralelas y una especie de U en el talón. Vamos, que son muy originales y me gustaban. La suela es súper tocha y parecían muy cómodas. Me las probé y lo son. Son muy cómodas, son muy chulas, son muy modernas. Pero, hostia, esos brillos tan mortales, ¡bah!, me tiraron para atrás. Me arrepentí mucho de pillarlas en ese gris. Si lo sé, me las pillo en negro y ya está. Pero ¿qué pasa? Como tengo ya varias zapatillas en negro y zapatilla en blanco puro, me acabo de pillar unas Air Max 90 que son totalmente blancas, pensaba que el gris iba a estar guay. La media suela es blanca, lleva unas líneas así negras y luego tiene lo que es la malla esta que os digo que pensaba que era gris mate. Pero no, es que no sé cómo explicarlo. Es que ahora viene la segunda cagada. Es como una especie de vestido de comunión, de boda, para ir a una comunión o una boda. No me refiero al de la novia o al niño que hace la comunión, sino como un vestido de estos de brillos, horteras, comprado en el Temu, ¿sabéis? Pues eso, un brillo muy feo y muy metálico. ¿Qué pasa? Que me dio tal bajón mental, digamos, que decidí devolverlas en ese mismo instante. Entonces, ahora me arrepiento mucho porque me las tenía que haber llevado a casa tranquilamente, habría grabado un vídeo, os habría enseñado el aspecto de ese material y así pues podíamos haber grabado un vídeo chulo y habéis visto por vuestros propios ojos, ya buscaría yo la luz para que se vieran bien los brillos, cómo son realmente, porque ya os digo que la web de Nike parece como una malla mate de color gris, en realidad es una malla de color aluminio muy brillante y muy pulido. Así que nada, eso ya no tiene remedio, quizá cuando me hagan la devolución de la pasta y tal, porque está todavía por ahí tras gestionándose el tema de la devolución, me anime y me las compre también en negro. Son 140 pavos de zapatillas, entonces cuando me devuelvan la pasta a lo mejor me las pillo en negro, porque ya os digo que la zapatilla me gusta, me parece cómoda y me parece chula por sus formas y la manera de ingeniería que han metido ahí. Pero ya os digo, no me esperaba yo esos brillos. De hecho, la chica de la caja que me gestionó la devolución se reía porque me dijo, motivo de la devolución, y yo, son demasiado intergalácticas. Me salió esa palabra, intergalácticas. Se empezó a reír, la sacó de la caja, que de hecho no habían visto ninguna todavía, y sí, dice, ostras, dices que tienen muchos brillos. Digo, claro, digo, si es que en la web, digo, si luego os metéis en la web y lo veis, veréis que no tiene ese aspecto brillante, que parece más mate y más discreto.
Digo, y a mí eso me mata un poco. Entonces ya me dijo, oye, creo que las hay también en negro y tal. Digo, sí, estuve a punto de pillar las negras. Al final me las cogí en gris pensando que era gris, no que era tan brillante. Así que, bueno, pues ya está. Ya os digo que seguramente cuando ya vea que la devolución se está gestionando, que la devolución está hecha, pero bueno, tiene que llegar la pasta al banco, ya sabéis que eso lleva unos días y nunca me fío del todo. Cuando tenga la devolución 100% hecha, a lo mejor me las pido en color negro, un tono más discreto, ¿vale? Pero me aseguraré bien 100% de que no pasa lo mismo y luego a ver si va a tener por ahí sorpresa, ¿vale? Pues ya está, os quería contar esto porque ha sido estas cosas que compras algo y es un poco estilo, lo que compras, lo que te llega. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estas cosas pueden pasar. Para eso también está el tema de que tengas 30 días para devolver y demás. Me da rabia que me precipité. Tenía que haberme las llevado a casa y haber grabado algo. Hubiera sido... nos hubiéramos echado unas risas. Bueno, que tengáis buen día. Hasta luego.